tardes, buenas noches o buenos días, sea cual sea el momento en el que estén mirando esto. Les damos la bienvenida. Somos Paritarias Libres Acordando con Ideas, un espacio más en el mundo del streaming donde hacemos un repaso por la actualidad, profundizando en algunos temas, a ver si así logramos comprender un poquito al menos el maravilloso y complicado mundo en el que vivimos. Señor Germán Paladino, ¿cómo le va? Muy bien, muy contento, recordando lo que fue el programa pasado. Gran noche, en vivo con toda nuestra comunidad, a la cual le agradecemos un montón por compartir ese momento con nosotros. Y me venía pensando sobre ese día que qué necesario es encontrarse, qué necesario es estar, qué bien que la pasamos, qué bien que se sintió. Porque ante tanto individualismo, ante tanto sálvese quien pueda, creo del otro lado empieza a construirse una masa, yo digo una masa de humanidad, donde la solidaridad, el encontrarse, el estar con el otro, me parece que va tomando valor. Veremos quién puede representar todo eso políticamente el año que viene. Pero bueno, me dio la sensación de que la gente se empieza a encontrar y empieza a estar más unida, más cerca ante este desastre que es el gobierno. La verdad que sí, estamos muy felices. Le agradecemos a todo el equipo de Paritarias Libres también detrás de cámara que hizo un gran esfuerzo, como en cada uno de los programas, y a toda la gente que se sumó a partir de este encuentro que tuvimos también con Pedro Rosenblatt. Le damos la bienvenida, invitamos a que nos sigan en redes sociales, si es que todavía no lo están haciendo, buscándonos en Instagram, en TikTok como Paritarias Libres, en YouTube como Paritarias Libres Acordando con Ideas, también en Twitter Paritaria Libre, y nunca lo mencionamos, pero también tenemos el Spotify. Me lo he olvidado. Sí, que es Paritarias Libres, y para que también nos puedan escuchar mientras van caminando en el bondi, haciendo algún quehacer de la casa, por ejemplo, pueden poner ahí las entrevistas, las columnas, para poder escuchar de la manera en que quieran este programa, que hoy está cumpliendo su programa número 21. ¿Cómo lo viviste el 20 vos? Muy bien, la verdad que muy contenta, comparto con esto que decís, me parece que es súper importante que se pueda abrir la cancha para que esto que estamos armando acá en esta mesa se pueda ampliar a distintos lugares, como los que se dio en ese momento donde se acercó gente que conocíamos y gente que no, también a formar parte, así que lo tomamos como una celebración de que tiene un sentido lo que estamos haciendo acá, obviamente que ya lo sabemos, pero cuando lo vemos personificado en gente que se acerca, directamente confirmamos que estamos yendo por un buen camino, ¿no? Totalmente. Y queremos hablar sobre el cumpleaños del máximo ídolo de este país, que si hablamos de representatividad, de la argentinidad, de comprometerse, de poner el cuerpo, de no pensar en lo individual, sino más bien en lo colectivo, y en un país grande, el señor Diego Armando Maradona, quien ayer estuvo cumpliendo 64 años, así que este programa se lo dedicamos a su memoria, aunque está presente igual, porque todos tenemos un Maradona que nos identifica, ¿no? No, el Diego siempre está presente, siempre va a estar presente. Yo creo que a medida que pasen los años, la referencia va a ser cada vez mayor. Y bueno, como vos dijiste, un ser humano, un argentino, por suerte, que le ponía el cuerpo a todo y que nos dio mucha alegría. Estuvimos jugando antes de empezar a qué Maradona te gusta, o qué Maradona recordás más, o cuál es tu preferido. Así que todos los que quieran darnos su parecer y su Maradona preferido, que lo vayan poniendo ahí en comentarios. Y bueno, yo elegí el Maradona de... ¿Cuál? Del de la franja amarilla de Boca, la última etapa de futbolista. Sí. Ese para mí es el mejor Maradona que hay. Es un gran Maradona. Es muy difícil elegir igual un Maradona. Yo elegí... Hay que elegir uno. Es que ¿por qué? ¿No? O sea, hay tantos y tantos felicidad nos dieron que ¿por qué elegir uno solo? Yo hice la selección de el Diego lleno de barro con la camiseta de Boca el 10 de abril de 1981, y me acuerdo esa fecha porque mi viejo no me contaba historias de superhéroes ni nada, o sí, pero hechos reales como ese que fue su cumpleaños y que fue con angina a la cancha y que Maradona hizo que Boca le gane a River y que casi se muere de neumonía pero estaba feliz. Y esa foto me parece que es representativa también de esto, ¿no? De dejar la vida por lo que uno cree, en estos casos por los colores de la camiseta. Pero también me quedó otro, que es el Maradona ya retirado en el palco, con medio cuerpo afuera, agarrado por Dalma, festejando, porque ahí también te demostraba que los dioses pueden ser humanos y que además nunca se olvidó de dónde vino, de lo que representaba y que siempre estuvo formando parte de lo que él creía correcto y en ese caso en la cancha de Boca. Así que siempre vamos a tener un Maradona que nos identifique. Y yo siempre me pregunto, ¿qué diría hoy Maradona, no? Con este contexto. Uy, difícil, pero yo creo que naturalmente estaría de alguna manera en desacuerdo con todo lo que se viene haciendo.
No sé desde lo económico, obviamente que nosotros no coincidimos en nada de eso, pero sí en la atmósfera que construye este gobierno a través de su ideología oficial, que es la del individualismo, la del sálvese quien pueda, la de que lo único que importa es hacer dinero y ser exitoso en el mundo privado. Y creo que todo eso va dejando mucha gente afuera. La eliminación de toda política pública social de contención a los más vulnerables, sea a los más niños, como a los que tienen muy poco poder adquisitivo, como a los jubilados, es brutal. Así que yo creo que el Diego estaría en primera fila defendiendo todos esos derechos. Como lo hizo siempre, ¿no? Y ahora continuaremos con su legado. Y mientras tanto, el mundo sigue girando. Hoy vamos a tener en esta mesa paritaria por primera vez a un representante de La Libertad Avanza, el senador Francisco Paultroni, va a estar conversando con nosotros. Si bien fue echado del bloque de La Libertad Avanza, es raro. Él sigue participando, dice que defiende las ideas de Javier Milei, así que podemos seguir considerándolo como uno de los representantes oficialistas que va a estar acá con nosotros, así que invitamos también a que se queden hasta el final para escuchar la charla, que creemos, obviamente, y siempre lo decimos y lo continuaremos recalcando, que es necesario que se den debates y discusiones, no solamente con quienes pensamos parecido, sino con quienes no lo hacemos, para poder realmente construir algo que sea efectivo para todas las personas que habitamos el mejor país del mundo. Y si hablamos de la Argentina, tenemos que seguir hablando de la interna del PJ, que ahora agarró otro capítulo diferente, porque no sabemos si efectivamente se van a desarrollar estas elecciones del Partido Justicialista, que hasta la semana pasada dábamos por hecho que sí, pero un revés judicial que hizo observaciones en la lista que representa al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, dejó nula su candidatura, por lo cual ahora están pidiendo que intervenga la justicia y por el momento no sabemos si se va a llevar a cabo o no. ¿Vos qué pensás? Sí, la única verdad es la realidad. Y la realidad es que si vos querés llevar adelante una interna del Partido Justicialista y te estás preparando para competir con nada más y nada menos que Cristina Fernández de Kirchner, creo que tenías que tener muy en claro que la corroboración de los avales iba a ser muy puntillosa, sí, y vos tenías que tener todo en orden con los avales, con la cantidad de avales necesarios y también que sean esos avales efectivos para poder competir. Si eso no lo lograste o no lo previste, me parece que no estabas en condiciones de disputar nada más y nada menos que la presidencia del Partido Justicialista. Así que creo que la decisión de la justicia electoral del partido es racional. Si no tenés los avales no podés competir, no hay más vuelta. Judicializarla después de una entrada a la Casa Rosada por parte de Yoma, me parece que empieza a ensuciar la cancha y empieza de alguna manera a poner turbia la cosa. Así que creo que esto va de alguna manera a encarar para que Cristina Fernández de Kirchner sea la nueva presidenta del Partido Justicialista. Y lo interesante es, ya con un Kicillof que me parece desaparecido del mapa en el sentido de opinión, digo, ya no salió públicamente a bancar a Quintela ni a Cristina, sino a la unidad. Me parece que no le va a quedar otra tampoco que acompañar a Cristina y el proceso que se está dando en el Partido Justicialista. Pero sí lo interesante va a ser a quién convoque ella una vez que asuma como presidenta. ¿Y dónde va a poner el límite? Me parece que ella, que viene hablando de refundar el partido, repensarlo con ideas, poniendo el límite en aquellos gobernadores que permitieron las políticas de ajuste de Milei, que acompañan la ley bases, el Pacto de Mayo y demás. Sí. Creo que ese es un buen límite, me parece racional. Hay que ver qué pasa con Principios y Valores, qué pasa con Juan Grabois, qué pasa con Sergio Massa, con todas esas expresiones que están por fuera del PJ, y si esto va a ser mucho más amplio de lo que pensamos o solo se va a limitar en poder conducir a la cámpora y aliados de la cámpora. Bueno, esta es una situación que va variando de minuto a minuto, te diría, ya que ni siquiera día a día, porque si hacemos un repaso general por lo que pasó, Quintela dijo hace mucho más tiempo que se iba a presentar con la intención de presidir el PJ, lo cual esto también llama la atención, que esos 14.000 avales, que es lo que le está faltando a hoy, no lo haya tenido en cuenta desde esa primera instancia, ¿no?
Después aparece Cristina también diciendo que tiene la intención de presidir. Se hablaba en el momento que iba a haber una reunión para generar una unidad. Dicen desde el entorno de Cristina que le ofrecieron a Quintela la vicepresidencia y un 25% de los lugares, algo que desde Quintela lo niegan, dicen que nunca se reunieron, pero lo que mencionan es que eso se rechazó. En el mientras tanto, claro, le dicen a Axel, pronunciate, decía algo, él seguía sin hacerlo. Al momento del cierre de listas, la justicia electoral del partido hace estas observaciones que dice que Quintela no estaba cumpliendo con los requisitos para hacerlo. Y ahora sí cambia la situación porque Axel habló, tanto como Verónica Magario, que hizo un tuit refiriéndose a la incursión de la justicia en algo que ellos mencionan y coinciden que tiene que resolverse puertas para adentro, que ya cuando se mete a la justicia en una cuestión del partido, ya cambia la situación, por lo cual ahora sí vemos que de nuevo cambia. Mismo Grabois también tuvo una participación en Entre Ríos, donde dejó entrever que van a ir por Patria Grande para armar un espacio por afuera, para no tener que depender del PJ, por lo cual se movieron las fichas dentro del tablero y vemos que de repente ahora cambian las intenciones y también los dichos de los distintos representantes que están o dentro del Partido Justicialista o también queriendo ingresar o formando parte de afuera, ¿no? Pero ya está, ya la etapa de la disputa terminó. Cristina Fernández de Kirchner va a ser la presidenta del Partido Justicialista. Salvo que la justicia diga otra cosa, hay que ver qué ¿no? pasa después. O sea, no creo que la justicia pueda hacer más. Creo que todos entendemos que Cristina tiene que ser la presidenta del PJ, ya no pudiendo competir la otra lista. Ahora hay que ver qué pasa con la convocatoria a un proyecto alternativo al de Milei. Creo que para el 2025 el escenario se va a polarizar. Esto va a ser de dos frentes. Si bien puede haber expresiones provinciales y demás, creo que en lo nacional va a haber dos frentes. Hay un ensayo del oficialismo con el radicalismo y el PRO en la privatización de aerolíneas argentinas, que hay que seguir de cerca para ver cómo se constituye una alianza electoral hasta al año que viene. Y del otro lado va a estar esto, lo que hablábamos al principio. Esta masa que cree que la solidaridad y el estar con el otro y la humanidad tiene que volver a florecer como proyecto político. Y creo que eso lo va a tratar en su mayoría de conducir Cristina desde el PJ. Por eso es interesante en esta nueva etapa, ya finalizada la disputa y Cristina Fernández de Kirchner como presidenta del PJ, me parece que lo que viene ahora y hay que seguir de cerca es hasta dónde se va a convocar, cuál va a ser el límite de convocatoria que ella disponga. Ahora, todos creemos que esto efectivamente va a quedar de esta manera, pero la realidad es que la presentación judicial se hizo, por lo cual todavía hay alguna posibilidad de que Quintela siga en juego, ¿no? Y al respecto... Le haría muy mal a Quintela, me parece. Y ya Muy lo mal posiciona en otro lugar, por eso también salieron a hablar distintos funcionarios, el propio Axel diciendo que por ahí no es el camino. Y es interesante también escuchar cuáles son las posiciones de estos distintos espacios para ver cuál es ahora la discusión. En el caso de Cristina Fernández, la senadora de Mendoza, de Unión por la Patria, Anabel Fernández Agasti, se refirió a esta situación y dijo que en un paralelismo con el fútbol, si ella también tendría que jugar contra Messi, escondería las camisetas. A ver, ¿la tenemos ahí para escucharla? Yo creo que claramente un gobernador y con los apoderados que tienen, los errores que cometieron al presentar la lista son groseros. O sea, presentaron una lista sin candidatos, sin los cupos necesarios para gremialistas, para juventud, y bueno, lo último que nos enteramos es que no tenían los avales. Yo, la verdad es que en el fondo los comprendo, porque tal vez si me tocara jugar contra Messi, yo también me olvidaría las camisetas, llevaría un jugador menos para que el partido se suspenda. Esta es la posición del frente que conduce Cristina Fernández, pero por el otro lo tenemos a Jorge Yoma, que es uno de los apoderados del partido que lidera Ricardo Quintela, quien esboza algo completamente distinto, y es que Cristina se ve perdedora y por eso pasa esta situación. ¿Lo tenemos para escucharlo? El problema es que pierde. Cristina pierde una elección hoy. Quintela hoy expresa el peronismo de Salta, el peronismo tucumano, el peronismo de Catamarca, el peronismo de Córdoba, el peronismo de San Luis, el peronismo de Misiones. Casi todo el interior de la Argentina está en la lista, representado en la lista de
de Ricardo Quintela. La lista de Cristina es la superestructura del justicialismo, lo que tienen cargo en el justicialismo, y la cámpora, que está visto que es una agrupación menor del conurbano bonaerense, porque ni siquiera el gobernador de Buenos Aires la reconoce. Bueno, acá vemos estas dos posiciones antagónicas que también dan la sensación de que pase lo que pase, es muy difícil que se genere una unidad con estas consideraciones, ¿no? No creo que haya unidad después de todo lo que se están diciendo. O sí, según lo que haga Cristina como presidenta del PJ. Me parece que ninguno tenía previsto, por lo menos yo en lo personal no tenía previsto un triunfo de Quintela por sobre Cristina si podían competir. Me parece que al presentarse Cristina, creo que cualquier lista del otro lado, y encima el gobernador de la provincia de Buenos Aires no jugando, o sea, Axel no jugando, pidiendo la unidad, tratando de pararse por arriba de la interna, creo que todo era perdedor en contra de Cristina. Sí. Me parece que lo que le faltó a Yoma o a Quintela era leer la lista de Cristina. Hay un montón de provincias y de titulares del Partido Justicialista en la lista de Cristina, hay sindicalistas, hay expresiones de la juventud, hay expresiones de la universidad. La lista de Cristina no es solo cámpora, casi la cámpora hay muy poco. Sí. Hay mucho peronismo de la provincia de Buenos Aires, de Formosa, de San Juan, los sindicalistas de la UOM, de Esmata. Creo que era una lista bastante potente como para poder ganarla, y me parece que en estos dos relatos coincido más con Sagasti. Creo que Quintela no pudo generar una representación por fuera de lo que era de Cristina del peronismo, y bueno, eso se representó en cómo armaron las listas, los candidatos que tenían ellos y la cantidad de avales a la que no llegaron. No los deja bien parados. Y aparte vos lo mencionabas antes, después de esta presentación judicial que hicieron, Yoma fue a Casa Rosada y estuvo reunido con el jefe de gabinete. Si bien después hizo un tuit diciendo, no, vine a hablar de la plata que le deben a la provincia, es visto por muchos de los sectores peronistas como que en realidad están yendo a pedir el apoyo del gobierno, lo cual lo posiciona peor aún que una falta de avales, ¿no? Sí, no se resuelve la interna con la externa, nunca. Eso el peronismo lo sabe. Y bueno, creo que ahí fue un error táctico y estratégico de Quintela, porque Yoma no se maneja solo. Uh-huh. Pero bueno, estoy convencido de que esa etapa terminó, de que Cristina va a ser la presidenta del PJ y que lo interesante va a ser dónde pone el límite de convocatoria para construir una alternativa a Javier Milei. Y lo más interesante que podríamos sacar de toda esta situación en realidad fue la postura de Kicillof, ¿no? Que lo pusieron en un lugar entre una sumisión o una militancia de subordinación política, o de traidor, como que los fueron posicionando como desde ese lugar, como que la imagen de él fue lo más trascendente, digamos, de toda esta disputa que en realidad queda en la nada, si es que Cristina Fernández se impone, ¿no? Lo contrario de la traición no es la subordinación, es la lealtad. Claro, digo que lo estaban acusando de estas dos cosas, pero como... Cuando vos ves el entorno al no apoyar, ¿no? del gobernador, lo que dice es, esto es traición, la cámpora y Cristina nos ponen en una posición de traición o sumisión. Disciplina partidaria, eso era lo que quería decir. Y por ahí es lealtad. Si Cristina está tratando de presentarse como presidenta del Partido Justicialista y vos sos gobernador gran parte por Cristina, y vos fuiste ministro gran parte por Cristina, y sos parte de la construcción política de Cristina Fernández de Kirchner, creo que lo mínimo que podés hacer humanamente es apoyarla. Bueno, ahora la está apoyando. Me parece que el gesto de autonomía que construye Kicillof es cerrado. Ahí coincido con Graboy, que en estos días lo dijo. El gesto de demostrar autonomía, de demostrarse libre de cualquier conducción, creo que es cerrado, y lo hizo quedar... le hizo pagar un costo importante. Me parece que hoy de los más perdedores de toda esta interna del PJ es Kicillof, porque quedó indefinido en una interna que la terminó ganando Cristina. De todas formas, como decíamos, es un día a día que va cambiando minuto a minuto, así que quizás la semana que viene volvemos a hablar de otra cosa completamente diferente, pero bueno, sabemos al menos más o menos que parecería que va quedando fija cuál es la situación de cada uno de estos referentes del PJ. Y estamos en una semana también súper complicada, porque estamos atravesando paros
del Estado, docentes, de transporte, con movimientos sociales haciendo más de 500 cortes en distintos puntos del país y con una conflictividad social que está creciendo, pero a la par también crece una imagen positiva del gobierno de Javier Milei. Distintas consultoras estuvieron dando algunos datos sobre el mes pasado, entre ellos la de la Universidad Itela, que indicó que el índice de confianza subió un 12,2% respecto del mes anterior, donde la confianza había caído en un 15%. Después, desde otra de las encuestadoras, consultoras, Poliarquía, muestra que la imagen de Milei recuperó 6 puntos después de haber caído 7 puntos también el mes anterior, aunque también crece la imagen negativa, que es un punto también a tener en cuenta, con un tercer mes consecutivo actualmente con un 41% de imagen negativa, esto según una encuesta de Aresco, con expectativas por la economía que subió de 44,4% a 49,5%. Esto también lleva a poder ponernos a pensar desde el lado de los distintos sectores de la oposición cómo se van a hacer cargo de esta situación que están atravesando los argentinos y las argentinas. Porque mucho se hablaba en elecciones de, bueno, votaron porque no, estaban cansados de Alberto y de lo que pasó en el último gobierno. Pero acá estamos hablando que estas distintas consultoras muestran que hay un crecimiento de las expectativas a partir de lo que están planteando desde el gobierno de la Libertad Avanza. Entonces, ¿cómo lo leemos eso? A mí me da la sensación que estamos todos mirando mucho la inflación, que dolió tanto la inflación de los anteriores gobiernos y de la última etapa del gobierno de Alberto, que mantener la inflación baja me parece que hoy te da un piso de confiabilidad importante. No sé si eso, después lo vamos a hablar con el ministro, no sé si eso es consistente, no sé si eso se puede mantener a largo plazo, pero creo que hoy esa confianza que tiene el gobierno, para mí está atada al número de inflación y a la baja del dólar. A pesar de que el salario alcance cada vez para menos cosas. A pesar de que el salario alcance para menos cosas, yo creo que tomar el café con un precio un día y después va dentro de 15, 20 días está al mismo precio, me parece que eso genera en las personas, bueno, la cosa está bien. No sé si es consistente, no sé si esto a largo plazo se sostiene, pero yo creo que esos números, tanto la inflación como el dólar, hoy es lo que está manteniendo la creencia en este gobierno. Veremos qué pasa después con el modelo económico, si es en verdad si es un modelo o con estas ideas económicas, a ver si eso se puede mantener. Y también cómo se toman estas medidas, ¿no? De paros, medidas de fuerza que se están llevando a cabo, sobre todo en esta semana, pero que vienen también de hace rato. Cómo se da vuelta también cuando de repente tenés personas que paran, que hacen cortes, diciendo que no alcanza el salario, que los están despidiendo, que hay recortes, distintas formas de atacar al trabajo público y privado también, en docentes, no docentes, bueno, un montón de conglomerados que se unieron desde distintos sectores en estos días de paro y de medidas de fuerza. Vemos situaciones que están pasando, por ejemplo, en las estaciones de trenes, donde se estuvo pasando un mensaje en loop. Esto lo tenemos ahí para escucharlo, que era lo que anunciaban el día previo al paro del transporte que afectó a todos los servicios excepto los colectivos. Los sindicalistas no te dejan trabajar. Por medida de fuerza de los gremialistas Moyano y Miró para cuidar sus privilegios, este miércoles no habrá servicio de transporte. Si te obligan a parar, llama al 134. Parece medio película de ciencia ficción igual, ¿no? Ese mensaje como una bajada de línea completamente directa acerca de no te están dejando trabajar poniéndole un nombre y apellido, es decir, no se habla de nada sobre el trasfondo de lo que lleva a este paro de transporte, sino que lo reduce a dos personas que quieren cuidar sus privilegios y que no te dejan ir a trabajar. Es una operación propagandística muy interesante porque también Sí. operan sobre la diferencia entre el que tiene recibo de sueldo y el que no tiene. Fíjate que ellos dicen paran los privilegiados y la mayoría de las medidas de fuerza que se están tomando son de los trabajadores y trabajadoras que tienen recibo de sueldo. Sí. Porque el informal no puede parar, tiene que hacer el peso día a día. Así que entre esa diferencia entre trabajadores, que es por los trabajadores registrados y no registrados, opera el gobierno, obviamente con maldad,
para poder desprestigiar una medida de fuerza que es totalmente razonable. Las medidas de fuerza de transporte, las medidas de fuerza que se están dando en todos los sectores del empleo público y demás, donde hay cada vez más despidos, me parece que esos son medidas de fuerza razonables. Lo que intenta el gobierno con todo su aparato de propaganda es tratar de enfrentar al trabajador formal con el trabajador informal, haciéndole entender al trabajador informal que los demás son privilegiados por tener recibo de sueldo. Sobre todo en una estación de tren donde una gran cantidad de las personas que pasan ahí día a día son trabajadores informales, en lo cual escuchan este tipo de mensajes y está claro que muchas van a decir, es cierto, esto efectivamente es así. Ahora, quizás nos da para preguntar y para analizar si es momento de buscar otras formas de protesta que no sean a las que estamos acostumbrados para poder generar otro sentido que deje un poco más expuesto cuál es el fondo que se está reclamando y poder evitar que situaciones como esta te deslegitimen cualquier tipo de lucha. Sí, y también apelar a la solidaridad de los trabajadores y trabajadoras, ya sean informales o formales, que cuando hay un conjunto de trabajadores llevando adelante una medida de fuerza, lo primero que tenemos que hacer es tratar de generar, de conectar y generar empatía. Me parece que uno tiene que ser empático con las medidas de fuerza de los trabajadores. Nadie está en Argentina, ninguno que sea trabajador, tenga recibo de sueldo o no, hoy está siendo privilegiado. Estamos en una etapa donde el trabajador informal está por debajo de la línea de pobreza y el trabajador formal también. Tenemos trabajadores formales pobres. Entonces, creo que dividir a los trabajadores me parece un juego de maldad que aprovecha el gobierno, pero que tiene que tener muy claro el trabajador y trabajadora que cuando hay una medida de fuerza es totalmente legítima y son esos trabajadores de ese sector que encontraron esa medida para poder luchar por su salario, y luchar por su salario es un derecho, así que... El tema es cómo hacemos eso. No digo como para pensarlo, obviamente no vamos a llegar a ninguna conclusión ahora, no hay una respuesta específica, pero sí creo que esto nos tendría que despertar un poco las ideas de pensar, bueno, evidentemente es momento de buscar otras maneras. Ya pasaba también en algunas de las manifestaciones que veía gente que iba cada vez menos a marchas de distintas índoles, y no ahora, digo, en gobiernos anteriores, en reclamos también, donde te decían, che, pero pará, estamos viniendo ya a un lugar que ya está vallado desde el día anterior, con policía, venimos, levantamos la bandera, sacamos la foto, nos vamos a nuestra casa. ¿Y cuánto se cumple realmente del reclamo que estamos haciendo acá? ¿Sirve esto? ¿No sirve? Quizás hay que buscar otras maneras. Vimos que en el 17 de octubre, cuando se llenó la Plaza de Mayo, tuvo un efecto tremendo. Hoy, ¿tiene un mismo efecto llenar una plaza? Llegar a la calle. Yo no soy trabajador de transporte, pero yo creo que parar el transporte y evitar la recaudación del día por parte de los trabajadores para poder generar una fuerza en la mesa de negociación y poder discutir el salario, a priori me parece una buena estrategia. No sé de qué otra manera, si no interrumpís el trabajo diario, podrías hacer huelga. Me parece que cualquier otra cosa que limite la suspensión del trabajo como huelga puede ser favorable para el empleador, y quizás lo veamos nosotros que no somos de ese sector del trabajo y nos impacte porque no tenemos transporte y demás, pero creo que es la única forma de poder hacerle entender a los empleadores de transporte que hay que subir los sueldos. Y que él realmente se pierde y se genera ganancia en cada una de las horas trabajadas. Hay algo de cuando el trabajador para no se genera riqueza, entonces quiere decir que el trabajador es generador de riqueza. Sí. Ahí hay algo que mantener, es una forma de hacer huelga muy potente, que creo que, como decís vos, hay que reinventarla, pensarla, pero nunca descartarla. Y a los trabajadores que no somos de esos sectores tenemos que tener algún tipo de empatía o por lo menos entender lo que está sucediendo y no dejarnos llevar por los parlantes que puso el gobierno en las estaciones. Bueno, invitamos a que nos cuenten también del otro lado qué es lo que piensan, si creen que esto tiene que continuar de esta manera, si hay otras formas también de reclamar que quizás puedan llegar a tener un mayor impacto. Lo invitamos a que lo hagan en nuestras redes sociales, nuevamente puede ser en Instagram, en TikTok, donde vemos que la gente también comenta mucho. Algunos bardean, otros hacen comentarios más productivos, así que celebramos eso. Pueden buscarnos como Paritarias Libres en todas las redes sociales y comenzamos. Ahora sí lo recibimos al senador Paul Troni y seguimos luego con nuestro ministro también para poder ponerle un poco de luz a las cuestiones económicas de los últimos días. Adelante. Vamos.
Le damos la bienvenida a la mesa paritaria de la fecha al senador Francisco Paultroni. ¿Qué tal, Francisco? Muchas gracias por haber venido. Hola Camila, gracias por la invitación, mucho gusto. El gusto es nuestro. Y bueno, en tus redes sociales te presentás como senador nacional por Formosa, productor agropecuario, casado con 3 hijos y destacás querer una provincia con más libertad, trabajo y progreso, que es como se denomina el espacio que encabezás. ¿Qué más debería incluir una presentación sobre vos? Bueno, un laburante, un trabajador, una persona inquieta con iniciativa. Fundamos 5 pymes en Formosa, fundamos una familia con mi esposa y fundamos un partido político que nace con el objetivo y la misión de cambiar la historia de Formosa. Y a eso vinimos. Competimos contra Gildo Infran, sacamos el 10% a la gobernación, luego firmamos la alianza con Javier Milei y gracias a la popularidad de Javier nos dio ese empujón que faltaba para llegar a la senaduría. Estamos en un momento de la política argentina donde las conducciones están en el centro de la escena, tanto en el oficialismo como en las distintas oposiciones. ¿Cuántas conducciones en este momento podés identificar dentro de La Libertad Avanza? Bueno, dentro de La Libertad Avanza yo creo que hay una sola conducción, pero esa conducción está dejando mucho que desear y muchos heridos. Creo que sobre todo desde la política y también, bueno, sobre algunos desvíos que ha habido. Creo que el más significativo es la postulación del juez Lijo. Uno lo hace con el convencimiento de que si no le damos calidad institucional a nuestro país vamos a volver a fracasar. No se trata de un modelo económico solamente. Dijimos que veníamos a cambiar el modelo económico y a terminar con el sistema de la casta. El sistema de la casta es dar justicia de calidad, es tener instituciones fuertes. Y eso es Lijo no. Bueno, ahí es esa lucha que dimos que creo que es uno de los mayores errores o desvíos de lo que fueron nuestras propuestas de campaña, ¿no? ¿Y ahí qué pasó? Vos estás afuera del bloque de senadores de La Libertad Avanza, en el Senado, pero la alianza que constituiste en el 2021 con La Libertad Avanza de tu partido, 2023, ¿sigue vigente? Las alianzas son solamente electorales. La alianza que debería existir siempre es sobre las ideas. Si, bueno, dijimos que vamos a hacer tal cosa, listo, no cambiemos las ideas. Bueno, en ese contrato moral que uno adhirió, el hijo no entraba. Bueno, sostenemos esa bandera. Creo que esto es clave y es esencial, sostener las ideas originales de La Libertad Avanza. También dijimos que una Argentina distinta es imposible con lo mismo de siempre. Y bueno, después apareció, no sé, Scioli, Menem Prócer, no está bueno eso. O sea, todas esas ideas de la cosmovisión libertaria, ¿vos crees que Javier Milei hoy no las representa? Yo creo que no es tanto el presidente, está súper enfocado en la economía y sobre todo en la macro. Creo que ese trabajo se está haciendo muy bien y la economía va sanando. Pero en su entorno, sobre todo Santiago Caputo, que le ayudó a ganar las elecciones, bueno, hoy en la gestión de estar recomendando cosas que liman la credibilidad y la confianza y se ven los equipos que lo llevaron a la presidencia, ¿no? En los equipos libertarios del interior profundo. Cuando vos le ponés al frente del sello una persona que toda la vida combatieron desde el territorio, como me pasa a mí en Formosa, y bueno, son límites. A mí me da la sensación que La Libertad Avanza y tu partido son fuerzas jóvenes, muy jóvenes, que están también constituidas al calor de una desesperación y un ya poco enamoramiento de la gente con el sistema político tradicional, pero que sin embargo carecen de antecedentes en otros países, en tanto el relato o las ideas económicas o al libre mercado o al Estado cero, carece de un resultado positivo para la mayoría de la población. O sea, son muy eficientes en el sentimiento y en la narrativa, en el relato, pero están demostrando en el mundo que son poco eficientes en lo económico, en lo social, en lo productivo. ¿Crees que hay algo de eso? O... Mira, yo creo que hay desvíos. Y yendo puntualmente al foco que vos le ponés, yo me defino como liberal desarrollista. Para mí son las ideas de la libertad, estamos todos de acuerdo con eso, el libre mercado, propiedad privada, defensa de la vida, estamos todo bien, pero a eso le tenés que agregar desarrollo estratégico. ¿Qué significa eso? Bueno, ¿cómo hacemos para que en los pueblos del interior profundo pongamos un contenedor arriba de un tren? Que salgamos con el mayor valor agregado de ese interior profundo abandonado.
abandonado de un país inviable que se ha ido formando a lo largo de los años, donde terminamos todos aquí alrededor del AMBA. Bueno, esto hay que poner la reversa y hay que generar las oportunidades donde nace verdaderamente la Argentina potencia, donde nace la materia prima, y donde hay que generar el valor agregado, donde hay que tener empleos de calidad, donde hay que tener salud de calidad. Bueno, eso es desarrollo estratégico, que no significa que el Estado financie, son cosas diferentes. Sí, pero generar las condiciones para que las cosas sucedan. ¿De qué se trata este armado político del que se habla, que estás encabezando en este momento junto a Victoria Villarruel? Bueno, primero quiero aclarar que es una iniciativa propia. Ajá. Se lo conté a Victoria, por supuesto, porque estamos en la misma casa, pero no es no es un pedido ni un encomendado de ella, sino que es una iniciativa personal. Yo creo que estamos entrando nuevamente en la trampa de los dos extremos, ¿no? El presidente ya eligió a Cristina Kirchner para polarizar, y creo que esa es la eterna trampa del peronismo, el kirchnerismo que se agazapa, como le pasó a Macri o como pasó tantas veces en la historia. Entonces, yo creo que aquí hay espacio para la alternativa republicana. Yo lo sintetizo en el segmento ciudadano de los lijo no. Acompañamos la ciudad de la libertad, pero con límites. El lijo es un límite. Bueno, entonces, la libertad avanza en un extremo, el kirchnerismo, el peronismo y los mismos de siempre del otro, y hay un hueco para el voto republicano. La ciudad de la libertad más el desarrollo estratégico, acompañando toda esta agenda que ya se planteó, pero con límites razonables, límite también a la agresión, límite a todas esas cosas que no suman nada, y que el PRO quedó muy desdibujado. Macri creo que termina haciéndose a la libertad avanza, lo absorbe, y hay un sector de la ciudadanía que quiere acompañar, que ya acompañó en la elección pasada, pero hoy falta de representatividad, de liderazgo, ¿no? Bueno, ahí nace una alternativa política que le llamamos el seleccionado nacional de los laburantes supervivientes, que son líderes naturales que vamos a llevar. Ese es el nombre. Ese es el nombre, el seleccionado nacional. Líderes naturales de todo el territorio nacional, gente que no viene de la política, gente que tiene más para perder que para ganar en la política. Y queremos diferenciarnos con dos cosas: con un contrato, con juicio por residencia, que traicionar a las ideas deje de ser gratis en la Argentina. Porque este es el gran parte de nuestro fracaso, ¿no es cierto? Y no es de un partido, sino de todos los partidos. El borocotismo. Y después un protocolo de perfil de candidatos. Bueno, ¿qué requisito tiene que reunir el candidato para formar parte del seleccionado? ¿Cuáles son los requisitos? Y bueno, a ver, conducta fiscal, conducta financiera. Es decir, que no me traiga un tipo que tuvo 100 millones de pesos de cheque rechazado a ser candidato. Tienen que ser personas ejemplo. A ver, tráeme los Messi de la vida. Gente que Messi es Messi por los goles que hizo. Bueno, resulta que a la política llega gente que te dice que cuando llegue va a hacer los goles. No, tráeme a alguien que ya los ha hecho. ¿Eso sería controlado y gestionado por un partido o por el Estado? Es una coalición de partidos, una alianza o una confederación de partidos. Hay que ponerse de acuerdo entre todos los partidos en la forma jurídica que adoptemos, pero lo importante es el contrato. Todos los que suscribimos a eso es firmar el contrato. Este es el gran desafío. ¿Y por qué dejas afuera al peronismo, que cuando decís desarrollo estratégico se me viene el Perón del 45, del 52? Está cooptado, está secuestrado. El PJ está secuestrado. Nosotros no dejamos fuera a nadie. Si estamos de acuerdo con estas ideas, listo, perfecto. Lo que pasa es que el peronismo está secuestrado por... ya sabemos quién. No, pero está bien. Está bueno que por ahí plantees esas diferencias con los secuestradores del Yo he visto hablar de izquierda, de derecha, de peronismo y de radicalismo. Es la trampa en la que caemos todos y no nos sirve para nada. ¿Y con qué representantes estuviste hablando ya sobre esto? No, con muchos. ¿Y que adhirieran? Con muchos, y los vamos invitando. Provincia de Buenos Aires me gusta muchísimo Lacha Lázari. Ciudad de Buenos Aires me gusta María Eugenia Talerico. Y así, bueno, un montón en todos los lugares del país. En Neuquén, Brenda Buccinis. Luego tenés, en Corrientes, Caito Leconte. La gente está. Hay que dar garantías de que no vas a traicionar a las ideas. ¿Y cuál es la posición de Victoria Villarruel sobre este armado? Bueno, se lo conté, le dije lo que iba a hacer. Obviamente yo estoy en la libertad de hacerlo desde el momento en que me echaron. Ya no soy parte de ese bloque, pero sigo acompañando las ideas. Creo que el voto más predecible del Senado es el mío. Es decir, todo lo que dijimos en campaña, eso. ¿Cómo te echan de un bloque? ¿Cómo es y bueno, día a día, digo, el momento? Por verticalismo y obsecuencia. Le dieron una orden de Casa Rosada, échelo para el otro lado. ¿Ya escucharon algo de vos? No, de es por Casa mi Rosada? oposición al hijo.
Claro, esa lisa y posición, ¿no? llanamente. Y no tuviste la oportunidad de juntarte con... Bueno, la libertad trata de avanzar. Bueno, vos lo mencionabas recién a Santiago Caputo. ¿En qué momento lo conociste? ¿Quién los presentó? Cuando me llamó a la Casa Rosada para pedirme que me calle. Ah, ¿en ese momento fue la primera vez que tuvieron contacto? Sí, sí. Desgraciadamente, porque yo contento que me convocaron a la Casa Rosada, digo, por primera vez, bueno. ¿Hay, buenísimo, hay, digo yo. ¿hay argumentos atrás de eso o es un Fran? Callate. No, personalmente, mirá, sabemos que vas a votar en contra del hijo, pero te pedimos que te calles. Le digo, ustedes no entendieron nada, no se tomaron 15 minutos de su tiempo en estudiar quién soy yo, de dónde vengo, qué vine a hacer a la política. Indudablemente, le digo, no se tomaron 15 minutos. Le digo, yo no es que yo me voy a callar. Le digo, yo voy a hacer lo imposible para que este tipo no sea juez. Esa es la parte, le digo, que nadie entendió. Le digo. ¿Por qué la gente lo vota a Gildo Infran? Porque son rehenes. Gildo Infran tiene secuestrado a los formoseños. Así como Cristina al PJ, bueno, Gildo Infran tiene secuestrado a los formoseños. ¿Cuántos son los formoseños? 620.000 que quedaron. 120.000 se fueron en 30 años. Es como Venezuela. Todos dependen económicamente de Infran y todos dependen habitacionalmente. O sea, la gente no tiene propiedad privada, no tiene un título de propiedad. Entonces van y te desalojan cuando se les ocurre, porque no es tuyo. No tenés derechos. Entonces, dependés habitacionalmente de ellos y dependés económicamente de ellos. El ejemplo es el preso con el guardia cárcel. Los presos no se están peleando todo el día con el guardia cárcel. ¿Por qué? Porque saben que no tienen salida. No hay escapatoria. Entonces no te peleas con el que te trae la comida y el agua. No son ciudadanos libres, no son ciudadanos independientes. ¿Cómo se termina eso? Límite al poder. Estamos esperando el fallo de la Corte Suprema, que tiene que salir pronto. Pero después de 21 años, o sea, el daño ya está hecho. El atraso que hay en Formosa, ya eso no se recupera. O sea, ya perdimos 21. Bueno, listo. No perdamos 22. Este es el gran desafío que tenemos por delante en Formosa. A pesar de esto, vos no naciste en Formosa, sin embargo elegiste esa provincia para ir y desarrollarte. ¿Por qué? Exactamente. Bueno, yo nací en General Alvear, aquí en el centro de la provincia de Buenos Aires. Siempre pequeño productor ligado al campo. Me tocó ir a la escuela de a caballo en 6º y 7º grado, en una vida muy, muy rural. Fui a un colegio secundario agropecuario, en el cual todavía éramos pupilos en ese entonces, íbamos de lunes a viernes, éramos pupilos, vivíamos en la escuela. Y bueno, me fui a emprender, tuve que suspender mis estudios de ingeniero agrónomo en el año 2001 por la crisis. Me volví al campo. Empecé otra vez a emprender, vino la devaluación, vino el aumento de los commodities, empezamos a alquilar unos campos, empezamos a crecer con mi hermano. 2006, Néstor Kirchner cierra las exportaciones de carne y trigo. Nos hacen pedazo otra vez. Después que veníamos de remontar la década del 90, que fue nefasta para los productores y pequeños, caímos otra vez en esa trampa. Y le digo a mi hermano, le digo, me voy a trabajar al norte, le digo, de consignatario de Hacienda, comercialización de Hacienda. Así que fue que viví en Chaco, viví en Salta, y me conozco todo el NEA y el NOA completo, y bueno, la Pampa Húmeda también ya. Y cuando iba conociendo todas las provincias, faltaba el último representante, que era en la provincia de Formosa, de esta empresa que me fui a laburar. Y le digo, che, me gustaría ya casarme, le digo, estoy ya hace 5 años de novio, le digo, quisiera echar raíces, y faltaba un representante en Formosa. Y bueno, Formosa es un desafío tremendo, unas oportunidades, un joven ve hacia adelante y va a decir, bueno, acá está todo para hacer. Y bueno, me instalé en Formosa en el 2008. Y bueno, uno no elige el lugar en donde nace, pero yo sí elegí dónde nazcan mis hijos y elegimos Formosa, así que tenemos tres formoseños. Y apuntás a ser gobernador. Bueno, nuestra misión es cambiar la historia de Formosa. Desde el lugar en donde mejor se logra eso es desde el Ejecutivo Provincial. Ya competimos una vez y vamos a competir en el 2027 nuevamente, y la decisión será de los formoseños. ¿Y modelo económico, cómo lo estás viendo para tu sector? ¿Lo ves bien orientado o harías algo completamente diferente? Estamos en la trampa de los impuestos en Argentina. Todo bárbaro, libre mercado, competencia, pero no podés competir con el nivel impositivo que hoy tenés en Argentina. Entonces, si por ejemplo a Formosa no le sacás las retenciones, la agricultura ni despega. No es rentable directamente. Vos podés ser súper patriota, pero podés perder plata 2 años, 3 años. Después vas a quedarle a deber al que te vendió la semilla, al que te vendió el tractor. O sea, si no logramos tener rentabilidad, no es viable la actividad. Y eso se debe a que tenés impuestos extorsivos como las retenciones, como los derechos de exportación al agro.
que en una provincia como la Formosa, que los rendimientos son más bajos, te deja fuera. Directamente no podemos sembrar. Entonces, justamente ayer presenté un proyecto para sacarle las retenciones a Formosa. Formosa no exporta nada, o sea que aporta 0. Pero si le sacás las retenciones, se ponen a sembrar mañana. Te empiezan a generar empleo mañana, en 6 meses te pagan IVA, en 1 año te pagan ganancias y cambiaste la matriz productiva absolutamente. Entonces, sí, es como desarmar la bomba sin que te explote, ¿no? Señores, esto no tiene impacto fiscal, no afecta al presupuesto nacional, pero sí le cambiaste la vida a una provincia entera. Bueno, es una propuesta concreta de desarrollo estratégico que te marcaba el inicio. ¿Tenés el acompañamiento de Mayán? Y vamos a ver qué dice Mayans. El otro día, con el reconocimiento al atentado del 5 de octubre, votó favorable, así que espero que prime la coherencia. Ahora, vos decías que a pesar de tu alejamiento de La Libertad Avanza, seguís apoyando las ideas del Frente. Más que nadie, Camila. Acá tenés el mayor defensor de la libertad. Ahora, esto de las retenciones va en contra también de lo planteado por Luis Caputo, que en el primer borrador de la ley de bases, por ejemplo, hacía bastante hincapié hasta en subir las retenciones, ¿no? Estas ideas también con él, ¿pudiste conversarlas? No lo pude hablar, pero esto tampoco es un ataque ni una zancadilla, todo lo contrario. Es marcar un camino, decir, bueno, mirá, dejemos de perder el tiempo en Formosa, si las retenciones tienen que estar 1, 2, 3, 4, 5 años más, no tiene ningún sentido que estén para Formosa. Sacala para Formosa, sacala para Río Negro y puede prosperar el maíz y el trigo bajo riego y hoy es 0. Puede ser lo mismo después para Jujuy, Catamarca. Hasta que terminás sacar las retenciones en la zona central, en la zona núcleo, que son los grandes aportantes, ¿no? En Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos. Pero fuiste aumentando la producción, aumentando el ingreso de dólares, dándole vida productiva a un montón de provincias que hoy están apagadas. ¿Y con quiénes hablas habitualmente? ¿De Caputo, Villarruel, el propio presidente? ¿Tenés diálogo? No, bueno, naturalmente con la que más tengo diálogo es con Victoria porque estamos bajo el mismo techo, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, y obviamente con los pares, con los otros senadores. ¿Qué valoración haces de ella sobre estas diferencias también que tiene con Javier Milei, con Karina Milei y con Santiago Caputo, este famoso triángulo de hierro del que tanto se habla? Bueno, ella se ha manifestado también en la cuestión de la postulación del hijo, se manifestó contraria a eso, pero bueno, a ella no la pueden echar. Es la vicepresidenta. Hay una ideología oficial del gobierno que a mí me da a pensar que es bastante individualista y de un sálvese quien pueda. Y crea una atmósfera agresiva, vos lo ves en las redes sociales, también en la calle, y toda la violencia que puede engendrar el presidente como jefe de Estado, con todo lo que representa para la sociedad, lo que diga él, bastante compleja, y la economía tampoco es que está hoy despegando con buenos índices. ¿Vos crees que hay que bajar un poco el tono del presidente y de la fuerza de la Libertad Avanza? Nunca compartí ese nivel de agresión y de violencia, eso no conduce a nada bueno, y no, obviamente no lo comparto y nunca lo compartí, ¿no? ¿Y cómo te manejas con el tema de redes sociales, con los trolls o gente común también? Me saco la camisa y le pongo el lomo. Peguen, hay que bancar. Peguen que acá hay un pequeño productor de tercera generación que más palo de lo que recibimos, ya no nos duele nada. ¿Y qué le dirías a quienes creen que es Santiago Caputo el que artífice detrás de la mayoría de esas cuentas? Que hace daño a la credibilidad, a la imagen del presidente. Hace daño, no suma nada, eso realmente creo que perjudica. Sí, también se está dando en el peronismo por parte de la lista opositora en el PJ, es que empiezan a construir un relato donde Cristina es rehén de un Máximo Kirchner o de una agrupación cercana a ella y que está mal asesorada. Y te escucho a vos y es bastante parecido a lo que decís de que Milei no tiene la culpa y que la culpa en verdad la tiene Santiago Caputo y su entorno. Yo creo que también las conducciones toman decisiones y tienen que tener la responsabilidad de esas decisiones, porque si no estamos hablando de un Milei que no gobierna. Sin duda que es así. Yo siempre trato de salvar la figura del presidente por la sencilla razón de que es la última instancia de la República. Entonces, todos, al menos los bien intencionados, queremos que al presidente le vaya bien. Y como dice un viejo dicho, saltan los ministros, no salta el presidente.
¿Puede haber un plan económico exitoso sin una política interna que esté un poco ordenada? Yo creo que a esta gestión le está faltando poner la lupa en la micro. ¿Sí? Este proyecto concreto que planteé recién es pensar y ponerle la cabeza cómo hacemos para que en Formosa se genere trabajo. ¿Cómo hacemos para que en Formosa vayan empresas? Bueno, 2 minutos. Sanar la Constitución, que termine las reelecciones indefinidas y sacame este impuesto distorsivo que hace que no haya rentabilidad. Listo, generaste algo para esa provincia. Bueno, así, agarrá y poné la lupa en otra provincia. Y empezaste a generar esa dinámica que si no, no va a ocurrir. Y ahí está el riesgo de que si no arranca la micro, bueno, ¿cuánto más tiempo la gente banca, por más de acuerdo y simpatía que tengas, si no ves que te va cambiando la vida de a poquito, ¿no? Estás en Paritarias Libres, una mesa que trata de centrarse en las coincidencias y no en las diferencias para caminar hacia adelante. Y también estamos en días en medios de paro de transporte y demás. ¿Cómo es tu mirada hacia los sindicatos, la CGT y todas las centrales obreras? Reelección indefinida afuera. Terminar con todos los sistemas de concentración de poder. Porque pasa siempre lo mismo. Cuando tienen el poder absoluto, concentran poder económico y ya te manejan un sindicato y se juntan 10 sindicalistas y se desvirtúa lo noble que es o debería ser el sindicalismo, ¿no? Y luego el transporte público debe ser un servicio esencial. Si tiene que haber garantizado un funcionamiento de mínima en el cual no afecte a la persona que no quiere parar. Bueno, son los grandes cambios que la Argentina necesita. Venís haciendo entonces un trabajo por las distintas provincias con este armado que estás haciendo y a la vez también desde La Libertad Avanza están haciendo un armado político fuerte en las distintas provincias con Karina Milei a la cabeza. ¿Qué pensás de ese recorrido que están haciendo? Que para salir campeones tenemos que armar el seleccionado nacional. ¿Y Karina Milei estaría incluida Y dentro bueno, de los mejores? yo de los jugadores que estoy viendo, no sé cuántos goles hicieron. Bueno, vos, Arrieta, Marra, entre otros, son algunos de los rebeldes, por así llamarlos, que generaron disconformidad con este triángulo de hierro al que se le denomina a estas 3 personas. ¿Crees que parte de ese armado también tiene que ver con que haya más disciplina partidaria y no tantos paultronis? Sí, pero olvidémonos de las personas. Yo no tengo nada personal contra ni Karina. No, las conducciones, ¿no? No, tampoco. Las ideas. Claro, pero hay alguien que personifica Bueno, y lo lleva está bien, adelante, pero no es con la persona. Es cuando la persona se corre de las ideas que planteamos, ¿no está? Entonces vos me decís, Francisco, ¿vos tenés un problema con Santiago Caputo? No tengo un problema personal. Lo que tengo el problema es cuando me lo traes al hijo. Si, flaco, esto no estaba dentro del contrato. Vos te fuiste del contrato, no cumpliste. Y ahí es donde estamos mal. ¿Y vos crees que eso va a generar una acumulación? Pero eso te ahuyenta a los libertarios puros, a los que vinieron por las ideas. Y que tenemos la responsabilidad de sostener las banderas y las ideas originales. Nosotros tenemos 2 grandes ejes, 2 grandes columnas vertebrales. Vinimos a cambiar el modelo económico, se está haciendo, y venimos a terminar con el sistema de la casta. Pero a los 15 días me lo trajiste a Scioli, no entraba Scioli, ¿se entiende? Una Argentina distinta es imposible con lo mismo de siempre. Y bueno, Scioli no entraba, lo digo por un ejemplo. Pues el presidente habló durante toda la campaña, los últimos 80 años, todo el desastre. Después que asumió, salió a salvar al prócer Menem, dejate, mi hermano. Es parte de esa casta que abrazó el sistema de corrupción y de la corte adicta. Pero bueno, los que vivimos en la década del 90 tenemos memoria. Me da la sensación que Milei va a tener que cambiar un montón de cosas para poder sostener una alianza con tu partido. Es que no hay una alianza, ya está. A mí me eyectaron del bloque y termina ahí. Lo que no puede haber una incoherencia del relato con la realidad. Y ahí es donde empezás a chocar, queda expuesto eso. Y la economía no arregla todo. Porque hay un sector, que lo marcaba hoy al principio, que es el voto republicano, que no te perdona eso. No te perdona esa incoherencia. ¿Y a dónde va ese voto republicano hoy? ¿Está? Bueno, al seleccionado nacional. Preparando esta entrevista he escuchado algunos reportajes que te hicieron también sobre esto y me llamó la atención un punto en el que decías que las personas que tendrían que formar parte de este seleccionado tendrían que tener avales económicos para solventar su participación. No económicos, que tengan pergaminos, que haya sido, no sé, un profesor destacado y no va desde lo económico, pero que haya sido
que tengan mérito en algo. Es decir, mira, este señor fue el mejor en algo. Fue capaz de gestionar una pyme en esta Argentina difícil, en llevar una lista de clientes, una lista de proveedores, una cuenta corriente, en gestionar equipos, talentos y emociones, en coordinar un equipo humano. Bueno, toda esa experiencia personal de esas personas son líderes naturales. Yo los llamo los laburantes supervivientes. Vos ahí tenés buena madera para construir y para generar este seleccionado nacional. No es el caso del presidente, igual, digamos, ¿no? Bueno, el presidente es un académico que tiene muchísimos conocimientos en economía, que ha escrito, que ha leído muchísimo, pero por ahí le falta la gestión de equipos, ¿sí? O sea, a ver, un hombre o una mujer pyme tiene mucha más gestión de equipo. Está en tu seleccionado el que gestiona, el que lleva adelante equipos, el que lidera. No está el que trabaja bien. Sí, sí, solo sí. cumple su trabajo. No, también, pero son parte de ese ecosistema. No es que todos de uno o todos. Es como el seleccionado de los empleadores. ¿Sí? Empleadores y profesionales, porque, a ver, vos a los 40 años, si ya no me podés contar cuántos goles hiciste a los 40 años, y es porque no sos el más destacado. ¿Se entiende? Messi es Messi por los goles que hizo. No por los goles que te cuenta que va a hacer si llega a ser diputado. Y hacer un gol en la Argentina, ¿qué es? Y hacer goles en la Argentina es muy, muy difícil. El que hizo goles porque es realmente bueno. Pero hacer goles, ¿qué sería? Ser tener una empresa ser exitosa. destacado en algo. Bueno, o un profesional académico, una persona que se ha destacado en una carrera profesional. Pues muy buen ingeniero agrónomo, muy buen, no sé, de cualquier profesión, pero destacado. Un favaloro de la vida. Gente que decís, mirá, estos son los mejores porque este fue el mejor en esto, este fue el mejor en aquello, pero destacados. Gente que tiene mucho más para perder que para ganar en la política. Y el que está en su puesto de trabajo defendiendo los derechos bueno, de los esa gente de los compañeros. es celosa de su Ese nombre, también, de su prestigio. Ese también es una persona destacada, ¿Quién? que hace goles. El trabajador que está en su puesto de trabajo defendiendo los derechos de los trabajadores, organizándolos y tratando de negociar con el empleador mejores condiciones de no salario. se me hubiese ocurrido pensar en un sindicalista para el seleccionado, medio difícil encontrarlo. ¿Por qué? Y de movida las reelecciones indefinidas, son antirrepublicanos todos. Estábamos hablando también antes de lo que son las paritarias libres, ¿no? De lo que significa las discusiones que hay que dar sobre este tipo de encuentros, ¿no? En los que hay que generar y poner en claro qué son las cosas más beneficiosas para que en definitiva todo el conjunto funcione bien. ¿Cuáles crees que son las condiciones que se tienen que poner sobre la mesa? Primero, generar las condiciones para que se genere empleo, para que aumente la producción y haya crecimiento económico. Si eso no ocurre, señores, estamos con la sábana corta desde el 2013 que ya no crecemos. Bueno, entonces, obviamente que hay que hacer cambios profundos, pero tampoco puede quemar etapas, ¿no? Sí, paritarias libres, pero en Formosa, ¿sabe qué pasa con las paritarias libres? Los empleados municipales cobran 80.000 pesos hoy. Porque no hay empleo. Entonces, ¿es eso o termina en Tierra del Fuego? Bueno, entonces tenés un desequilibrio. Ahora, si en Formosa ponemos en marcha todo el sector productivo, sí, el empleador es el primer interesado de que ese empleado no se le vaya. Pero tenés que generar las condiciones para que Formosa arranque el sector privado. Si eso no ocurre, tenés hoy 72% pobreza. ¿Por qué? Porque un señor se hizo dueño de la provincia. O sea, no es la herramienta, la paritaria del Estado, sino cómo se gestiona. Ahí también veo una diferencia Calidad institucional. con Milei. Calidad institucional. En Formosa vos tenés que sanar la Constitución lo primero. Terminar la reelección indefinida, terminar con la ley de lemas en todos los niveles, de intendente, gobernador, por supuesto, y empezás a entregar todos los títulos de propiedad. Sí, un shock de propiedad privada. Que todos los formoseños sean dueños de su pedacito. Su terreno, su casa. Siento que lo nombrás mucho, la elección indefinida no garantiza que se perpetúen en el poder. Sí. En los sindicatos hay elecciones cada 4 años, los secretarios generales... Son armadas, son todos rehenes. No, y es más... El poder lo tiene que interrumpir. Pero es más, los trabajadores lo eligen todos los meses porque le descuentan la cuota sindical. Por favor, obligado. ¿Cómo te obliga? Dale la libertad al trabajador si se quiere adherir o no. En eso sí es algo que no vamos a conseguir en la mesa porque no entiendo cómo obliga la ley. Un sindicalista que tiene 500.000 afiliados a 500.000 personas que le paguen todos los meses. La ley obliga, al empleador obliga. Tampoco entiendo
cómo Gildo Infran puede retener el Yo voto tengo de choferes. 200.000 personas. ¿Cuánto le votan a Gildo Infran en Formosa? Bueno, pero todo depende económicamente de él. Hay una, veo que hay como una mirada hacia Todo depende la económicamente de gente él. como que es tonta, que está, No, no es que tonta. está de alguna manera... Son rehenes. Entonces agarran y van a la mesa de los Aguilera. Che, los Aguilera acá salieron 5 votos en contra. Aguilera, mirá, docente, policía, los otros que le dieron pensión por invalidez. En Formosa hay 21.000 empleos privados. No hay personas libres e independientes. Hay 44.000 discapacitados. Y los amenazan permanentemente que le van a sacar lo que nunca les correspondió. Los apretan y los amenazan. Y a su vez también el empleo público. Bueno, son rehenes. ¿Y cómo terminó los rebeldes formoseños? Fuera de Formosa. Se fueron 120.000 formoseños. Es Venezuela. Pero ¿cómo puede ser que es algo que vos ves tan claro, la mayoría de los formoseños no la ve y la mayoría de los afiliados, por ejemplo? Pero la ve. A ver, vos estás preso en una cárcel. Y yo te digo, pero vos sabés lo bien que se vive afuera. Ah, sí, Gran 7. ¿Y cómo salgo de acá? Tengo rejas. Bueno, Tengo una eso, cárcel. pero eso es Formosa. La gente no está en una cárcel. Eso es Formosa. Formosa es una cárcel. Formosa no hay libertad. Y los sindicatos también. son Pero una cárcel. todo es cooptado por hasta la energía eléctrica. Gildo Infran decide si te va a conectar la luz o no. El agua. En los pueblos del oeste no hay agua potable. Vos abrís la canilla, no hay agua. Te la tienen que llevar en un camión. ¿Te la van a llevar? Si le hiciste la alabanza a Gildo Infran, te van a llevar el agua. Si no, sos hombre muerto. Los productores no se organizan, los productores productores? agropecuarios. ¿Qué productores? Ustedes, los productores agropecuarios, no se organizan. 10.000 productores desaparecieron en Formosa en los últimos Pero 30 ¿se años. organizan o no? ¿Pero qué se organizan? No sé, están en alguna pero confederación. van desapareciendo. Mueren los viejos. Con las organizaciones de empresarios. ¿Pero qué organización de empresarios? ¿Qué La empresario? UIA. La UIA. ¿Pero qué empresario? Si no hay empresario. La UIA también no existe. Pero no hay nada en Formosa. No, en Formosa. Te digo como para entender, cuando vos le disparás a los sindicatos a la elección de indefinida, quiero tratar de entender, porque no lo tengo claro, cómo se coopta a 500.000 personas. Con leyes. Cómo Moyano, Con leyes. cómo sindicalistas que tienen muchos afiliados están teniendo de rehén a todos sus afiliados que leyes. aportan todos los meses. Con leyes. Vos obligás al empleador a que ese empleado vos tenés que aportar al sindicato de Moyano. El sistema de la casta. Pero ahora vamos con el paralelismo de La Libertad Avanza. En un momento la gente se cansó de todo esto y votó a Milei. Sí, bueno, Y bueno, pero en ahí los no es sindicatos, Formosa. ¿por qué no pasa? Pero no, porque no En votan. Formosa, Pero ¿por qué no porque pasa? no votan los que están dentro del sistema. Y después están los convencionales, están todos cooptados. Y Bueno, ahora estás vos. en funciona. Formosa. Vos tenés que ponerle límite al poder. El ser humano es débil al poder. Y el que concentra poder se vuelve un tirano. Entonces vos tenés que interrumpir los procesos. Señores, 2 elecciones, vos podés estar 2 mandatos y se terminó. Cortá. Esto no es nuevo, esto se inventó en Roma hace 2000 años, ¿no? Bueno, Es justamente el sistema republicano. sobre eso se habla sobre una posibilidad de un proyecto en el Congreso para exigirle más responsabilidades a la figura de Santiago Caputo, más allá de la que tiene un asesor. ¿Vos cómo votarías? Sí, eso está ante una mal, situación eso así? está mal. No tiene responsabilidades hoy, no es funcionario. Debería hacer algo. Y fíjate vos la locura que García Mancilla reconoció que el cargo se lo ofreció Caputo. Un tipo que no es ni funcionario propone un juez de la corte. Está mal. Y recuerdo algunos reportajes que veía también previo a las elecciones en las que comparaste a Milei con Scaloni, diciendo que sin experiencia iba a ser la persona que iba a hacer triunfar a la Argentina. Evidentemente cambiaste de parecer en ese No, sentido. yo creo- Ahora decís que sí, tiene que ser alguien con experiencia. Yo creo que no le ayuda en no haber tenido la experiencia de gestionar equipos. No, digo en general, por esto que venías hablando de No, armar el seleccionado con gente con experiencia. Yo tengo fe, yo tengo confianza de que nos va a ir bien, pero no a Milei, a todos los argentinos. Y en este sentido yo hago aporte permanentemente para que las cosas ocurran. Porque quiero que salga bien. Quiero que las ideas de la libertad se afiancen en nuestro país y empezamos a tener crecimiento económico, empecemos a generar empleo, empecemos a aumentar la producción. ¿Cómo ves al país en los próximos años? Este difícil proceso, pero que es el único camino. Ahora, creo que hay que salir de esta trampa en donde el mercado te va a arreglar todo solo. Por eso hablo de desarrollo estratégico. Frondizi. Bien, nos ven muchos formoseños y formoseñas. ¿Qué tenés para decirles a ellos? Ya cerrando la Que entrevista. Formosa está en una etapa de cambio profundo. Esto viene de la mano de ponerle límites al poder, de sanar la constitución formoseña. Y bueno, después el desarrollo provincial es con títulos de propiedad y ferrocarriles. Y obviamente el camino Paraguay ya lleva, en lo que va del año, recibió 1.100 empresas que se asentaron en Paraguay. Bueno, es el camino Formosa. Tenemos que
quintuplicar el empleo privado en Formosa en los próximos 20 años. Hay 21.000, tenemos que llevar el empleo a 100.000. Francisco, muchas gracias por haber venido. Sos la primera persona oficialista que viene a este espacio. Creemos que son necesarios que se armen. Oficialista Bueno, de libertad, trabajo, la progreso. buena. Claro, como- Pero sí, vos dijiste que seguís apoyando el plan del presidente Javier Milei como el único camino posible. Todo lo que militamos en la última elección, sostener esas banderas en lo más alto y bueno, y continuar en este gran desafío de poner mi granito de arena para cambiar la historia del país y obviamente la de Formosa. Creemos que es necesario también que haya discusiones, que haya debates, así que celebramos este encuentro y será hasta una próxima. Muchas gracias. Y paritarias libres cuando tengamos crecimiento económico. Bueno, vamos hacia ese camino también. Gracias. El señor ministro Axel Arias, ¿cómo le va? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Vemos que se vino de gala hoy con la remera del señor Diego Armando Maradona, Creo que como tenía que ser. tenemos dos navidades. La cristiana por costumbre y el natalicio de Maradona. Totalmente. La de Venezuela. Ah, es verdad, tenemos otra también. Son 3. La festeja Michelo esa. ¿Tenemos un Maradona en momento económico? Maradona, momento económico. Y cuando está con la remera de Mingo. Es verdad, ahí también, ¿ves? Que Es está increíble. durmiendo. Hay un Maradona para todo. ¿Ese es el Maradona que elegiste vos? No, ese no. ¿Cuál elegiste? Yo elegí el de Lástima a Nadie. Lástima nada, Muy buen maestro. Diego. Espectacular. Muy buen Ese Qué, jueguito, todo esa noche. qué grande, Muy Diego. transpirado. Mojado, muy Mojado. mojado. Un look. Buen Como look. tenía que. Buen Buen look, look. buen look. Siempre se caracterizó Además, por todos de tener buenos traje en looks. esa mesa. Todo Todos de traje, traje. él Él una con musculosa, vincha el tatuaje del y Che. el pelo excesivamente mojado. Y bueno, había que mantenerse Y cayó bien, encima a tirar bien, factos. como siempre. Como nos tenía acostumbrado Diego, y por suerte no pasan de moda igual ni del tiempo, ¿viste? Son anacrónicos, lo podés escuchar en cualquier momento y vas a decir totalmente de acuerdo. Bueno, vamos a hablar de algo que no es tan interesante como Maradona, pero sí, porque está pasando obviamente un montón de cosas en nuestro hermoso país y una de las situaciones que se dio en estos últimos días fue considerado como el primer hito del gobierno libertario. Es con respecto a la privatización del Belgrano Cargas, ¿no? Esta empresa que se hace cargo de las cargas del transporte de las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza, controlando el 37% del mercado y que, según dice el gobierno, en el 2023 tuvo un déficit de 65 millones de pesos. ¿Pero de qué se trata todo esto? Traducinos un poco, Axel. A ver, cuando empecé a ver las noticias, a veces es medio... Primero que el gobierno tiene como una política de shock también en la comunicación. Sí. Y el tema de la privatización para ellos es algo fuerte y que salen a anunciarlo. Y a veces se dan datos que un poco nos hacen confundir. Entonces, bueno, me puse a investigar un poquito. Sí, como vos decís, el Belgrano Cargas Hoy hay 7 líneas de cargas en el país, es decir, que transportan cosas productivas, ¿no? Que transportan gente. Hay 7 líneas. De esas 7 líneas, 3 la tiene la Belgrano Cargas, ¿sí? Como vos decís, Urquiza, San Martín y Belgrano. Y más o menos hoy hay 14.500 kilómetros de vías de cargas y la mitad la tienen estas 3 líneas. El año pasado transportaron 8 millones de toneladas de productos, la mayor parte es del agro. Y además, estas 3 líneas conectan todo lo que es el norte y centro del país. Ahí Rama, ahí está el mapita, no se ve muy bien, después en la edición lo vamos a acercar un poquito más. Sí. Pero básicamente conecta todas las provincias del norte con el centro y llega hasta Santa Fe y también a países limítrofes del norte del... Es el rojo. No, son No. todas las líneas. Esas son todas las líneas. Son todas las líneas. Y después hay algunas líneas punteadas que son las estaciones que están hechas, la vía que está hecha pero que no se está usando. Es decir, por ejemplo, Formosa, hay una vía que cruza todo Formosa, pero está toda cerrada. Esas estaciones porque no hay sectores productivos ahí que necesiten usar ese tramo, digamos. Bueno, todo eso hoy lo maneja el Estado. Es cierto que en 2023 tuvo un déficit de más o menos 25 millones de pesos. Pero bueno, también les empecé a analizar un poco esto
qué otras cuestiones te da tener ese déficit, que obviamente que cuando uno tiene una empresa, ya sea pública o privada, uno va a tratar de tener ganancia. Pero bueno, este servicio también lo que hace es que sectores productivos del país puedan conectar con la economía central, porque más estando nosotros en un país poco federal en el sentido económico, es importante que haya una logística que conecte a todo el país. Entonces, bueno, por eso es tan importante el Belgrano Cargas. Ahora, uno pensaría así a escuchar y no tener mucho conocimiento sobre lo que se trata, que es algo que no nos afecta de forma directa a los consumidores finales, digamos. Pero al transportar bienes y recursos de todas partes del país, esto sí nos podría llegar a afectar, ¿no? Sí, nos afecta por dos cuestiones. Primero, hoy que está en manos del Estado, obviamente que el Estado tiene ahí un monopolio para jugar con las tarifas que cobra en esa logística. Por lo tanto, eso termina impactando en el precio final de los productos que transporta. Y después, por otro lado, también para las regiones que están lejos del centro económico del país, esto lo que hace es, si un privado mañana tiene la concesión de esto y decide que ciertas regiones del país ya no son rentables, esas estaciones se dan de baja y el tren ya no llega para esos lados y quizás llega para otros lados que lo hacen rentable a un solo sector económico, pero no es, digamos, esa rentabilidad no es comunitaria, no se extiende en la sociedad. Entonces, que tenga el control el sector privado, veremos cómo son las concesiones, es decir, cómo son los contratos, pero a priori uno intuye que, como todo en este gobierno, el sector privado va a empezar a dirigir la economía del país y ya no lo hace el Estado. Es decir, el Estado ya no va a decidir qué sectores son productivos o qué sectores son importantes para que el tren que yo manejo llegue allá y me traiga las cosas que ese sector produce. ¿Vos crees que estas tipos de actividades que son de carácter estratégico tienen que ser, pueden ser deficitarias por ser estratégicas o tienen que ser rentables? A ver, yo lo que pienso es que hay que llegar a que sea rentable. Ahora, si ese déficit tiene como contraparte que muchas regiones del país se desarrollen que de otra forma no lo harían, bueno, quizás es un déficit que capaz que yo después recupero por otro lado, porque no es que quizás como política de Estado vos tenés que esos trenes son deficitarios, pero en otro sector del Estado... Pero me está generando para otro. Bueno, busco esa rentabilidad por otro lado para financiar eso. Bueno, eso también puede ser una estrategia económica. Pero yo creo que si tengo que elegir entre ser deficitario y después decidir cómo sostenerlo eso, tampoco sostenerlo con déficit total o imprimir plata, sino buscar esa plata por otro lado, por otro superávit, y que a la vez un sector económico, una región se me desarrolle, bueno, yo prefiero eso a no tenerlo. Que es la actualidad. Que es la actualidad, sí. Hoy es la déficit, pero sin embargo el Estado garantiza que ciertas regiones tengan mayor productividad. Y a ver, por ejemplo, me puse a repasar un poco la historia del Belgrano Cargas. Más o menos en el 45... rápido. En el 1876 se crea un tramo que es de Córdoba a Tucumán y después se hace un tramo más a Chaco. Eso lo hace el Estado porque en ese momento los trenes eran ingleses y los ingleses no creían que esas rutas eran rentables, entonces el Estado en ese momento va y crea esas líneas ferroviarias para que esos sectores se integren a la economía productiva del país. En el 45 se termina de integrar todas las líneas de ferrocarriles, después se empieza, a partir del 60 se empieza a desinvertir. Ahí está el plan Larkin, que es un plan de financiamiento del tren que no se lleva a cabo, pero también hay una apuesta fuerte a desinvertir en todo lo que era ferroviario. En el 90 se busca privatizarlo, se ponen concesiones, esas concesiones no tienen éxito. Y en 2013 se estatiza el Belgrano Cargas, que son estas tres líneas. Y a mí lo que me pareció raro es que se estatizan con los mismos argumentos que se privatiza ahora. Es decir, que no era eficiente, que no permitía el desarrollo económico del país. En ese momento lo que decían es, bueno, el desarrollo que yo estoy teniendo, las empresas privadas que concesionan las líneas de trenes no me están acompañando. Es decir, no me están haciendo el desarrollo de infraestructura, el mantenimiento, no me están
creando más vías de tren para que yo para sostener mi desarrollo económico y que eso tenga un correlato logístico. Eso tuvo un aumento de toneladas transportadas, tuvo un aumento de vías, no solamente en la época del kirchnerismo, sino también Macri continuó con ese plan, digamos, de mejoramiento del Belgrano Cargas. Y en 2020 se hace una renovación total de vías. Y eso es lo que ahora se quiere privatizar. Lo que también leía es que, incluso para el gobierno nacional, creían que iba a ser una privatización sencilla, porque más allá de que tenga déficit, era una empresa que se podía hacer fácilmente rentable y que además estaba en unas condiciones de infraestructura buenas, por lo menos. Ahora, están todas las fichas puestas en que sea China el gran comprador de estas concesiones, pero en los últimos días hablaron los gobernadores de Catamarca y Salta diciendo que las provincias podrían hacerse cargo de esas concesiones y que podrían llegar a hacerlo rentable. O sea que ahora hay una disputa entre China y las provincias. Bueno, es un poco esto que discutíamos al principio, digo, ahí salen algunos gobernadores que son productores del agro y de minerales y básicamente lo que transportan estos trenes, y dicen, che, ojo, porque si esto me lo privatizan o me lo compra cualquiera que no tiene los mismos intereses económicos que mi provincia y me termina direccionando las vías o el sistema ferroviario hacia otro lado, me termina perjudicando a mí porque yo no voy a tener poder de decisión ahí. Entonces sí, como vos O decís, elevando los costos también. Elevando los costos del transporte. Sí, quizá elevando los costos. Por ejemplo, las vías, lo que quieren hacer ahora es que esas vías, si llegan a concesionarse por varias empresas que quieran andar por estas vías, las vías iban a ser como ahora son el cielo, que es de cielo abierto. Es decir, cualquiera puede andar por esas vías y se iba a cobrar peaje. Bueno, que tenga el privado eso quiere decir que probablemente te aumenten los costos de la logística y que eso se traduce en el precio final. Bueno, puede chocar tranquilamente con los intereses de los gobernadores, y vos en los 90 tenés la representación clara de que puede pasar eso, es decir, que se te reduzcan las vías de tren, que se te reduzcan las estaciones y que el tren no llegue a sectores que es fundamental para el desarrollo económico de esas regiones. Sí, o sea, más caro para pequeños productores. No solo más caro, sino que directamente no se puede desarrollar, o como decís, más caro porque van a tener que contratar camiones. Claro. Los camiones transportan menos, es más caro, es menos eficiente. O sea, uno supone que China va a venir a hacer inversiones con intereses chinos, pero en fin de inversiones, y quizás no es invertir en hacer más ramales o llegar a lugares, sino una administración que genere aumento en los costos y que al productor que está en diferentes provincias le sea más costoso transportarlo a Buenos Aires. Sí, porque aparte pensemos que hay algunas provincias que no es que tienen muchos sectores económicos desarrollados. Quizás tienen pocos sectores económicos desarrollados, y como decía recién, son fundamentales estas cuestiones logísticas para que eso se pueda desarrollar. Entonces, si los intereses ya sea de los chinos o de cualquier privado que venga y tenga la concesión y quiera cambiar la dirección de las vías o de las estaciones, de lo que fuera, te puede perjudicar muy gravemente a tu economía. Por eso también vemos que otra vez, no el Estado nacional, pero sí los estados provinciales se preocupan y dicen, che, ojo, vamos a tratar de hacernos cargo nosotros porque esto nos puede ir mal con esto. Ahí hay otro punto también que me llamó la atención, y es que hay una intención de que el sindicato de la Unión Ferroviaria se haga cargo de un 10% de las acciones, justamente para que no se vea perjudicado esto con cortes o con distintas medidas de fuerza, entonces los quiera hacer parte directamente a los trabajadores de estas concesiones. Sí, algo leí sobre eso, no está definido. Lo que sí entiendo es que más allá cuál sea el final de esta cuestión, que los gremios arreglaron que esas concesiones mantengan a los trabajadores. Pero a la vez el gobierno está diciendo que hay aproximadamente, yo considero, un 20% de trabajadores ociosos en esas empresas. Entonces, no sé cómo será, no está definido, digamos, esa negociación, pero entiendo que los gremios iban por ese lado, de tratar de resguardar los trabajos. Podríamos pensar que es algo productivo, entonces, esto para el país, depende bueno, si lo agarra China, si lo agarran las provincias, pero puede llegar a ser algo que sume ganancias a este momento. Mirá, yo creo que los intereses del sector privado hoy, y que creo que el RIGI es la
La representación de eso es un modelo de explotación de materia prima, de no darle valor agregado y de exportación y de generación de divisas por exportaciones. Y yo creo que si esto se privatiza, va a estar dirigido para el mismo lado. No va a estar dirigido para una economía de desarrollo industrial, de desarrollo productivo. Entonces, yo lo veo más por el lado de que no va a estar bueno para el desarrollo a largo plazo de la economía de nuestro país. Va a estar para el desarrollo a corto plazo, el desarrollo de productos primarios y no un desarrollo industrial. Bueno, otra de las cosas que estuvo pasando en estas semanas y que se habló bastante, sobre todo por la confusión de lo que generaba la disolución de la AFIP. Muchos pensaban, bueno, no voy a tener que pagar más impuestos. Me reía mirando en redes sociales contadores que subían las capturas diciendo, bueno, no, olvídate, no pago nada. Es como, no, pará, que vos vas a tener que seguir pagando igual, en esto no te va a afectar en nada. ¿De qué consta un poco, no, a grandes rasgos? Imagino que tampoco está todo muy certero porque es bastante reciente, pero ¿qué significa este cierre de la AFIP? Rápido explicamos qué pasa y qué significa. ¿Qué pasa? Impuestos hay que seguir pagando, eso impuestos sí. hay que seguir pagando. Lo único que cambiaron por ahora, el decreto que salió es que la AFIP deja de llamarse AFIP y se llama ARCA. Nada más. La estructura es la misma. Arca, Tienen gracias. 60 días para reestructurar lo que ahora se llama ARCA, pero básicamente no cambiaron nada. Van a reestructurar las direcciones, las gerencias. Otra vez, el mensaje del gobierno es, en el último gobierno se tomaron 3.500 personas de más, pero si uno ve los trabajadores promedios de AFIP de 2007 para acá, se mantiene estable. Es decir que ese no es un argumento, digamos, válido para cerrarlo, entre comillas, porque no lo cerraron, solamente le cambiaron de nombre. Ajá. Y para nosotros, para los que pagamos impuestos, va a seguir siendo lo mismo. No hay cambio de funciones. Por ahora, esta reestructuración puede llegar a impactar en alguna definición después para nosotros, pero no te van a ni bajar los impuestos, lo vas a tener que seguir pagando. No cambia mucho más. Yo creo que, como decía antes, es una política de shock comunicacional que lo que intenta es esto, que en redes sociales quizás salga todo esto, se cambie el foco, pero en realidad el objetivo final yo creo que es seguir achicando el Estado, seguir despidiendo trabajadores del Estado, entonces va más por ese lado. Sí, porque hay despidos, le quitan la jerarquización a todo el trabajador de AFIP, que como bien sabemos nosotros siempre tenían buenos sueldos y demás, y bueno, eliminan gerencias. Yo creo que lo que están haciendo es bajar la jerarquía del organismo, despidiendo gente y bajando el salario, siempre nivelando hacia abajo el gobierno de Milei. Después entiendo que al ciudadano común no le va a cambiar mucho el tramiterío, No. pero sí va a bajar el prestigio del organismo, que después creo que hace al funcionamiento también. Sí, ni hablar. Y como digo, repito lo de recién, yo creo que es seguir achicando el Estado y yo creo que es un poco Hoy no están pudiendo bajar los impuestos, entonces quizás respaldan en lo comunicacional con, bueno, cerramos AFIP. No te puedo bajar impuestos, no tengo ese mensaje para darte de, bueno, che, bajamos este impuesto, después del impuesto país no hubo más impuestos que se hayan bajado. Entonces dicen, bueno, vamos por este lado, cerramos AFIP, que es solo un cambio de nombre y después echar gente, nada más. Bueno, llegamos al final del programa número 21 de Paritarias Libres. ¿Cómo lo vivieron? ¿Te gustó la entrevista con Pautroni? Buena entrevista. Justo que había preparado la columna de esto, de los trenes, y él hablaba mucho de los trenes, Sí. pensaba, bueno, que si tenía alguna propuesta, hubiera estado bueno preguntarle eso, porque había visto esto, que en Formosa estaban todas las estaciones cerradas, y además se va a privatizar, y además no tiene sectores productivos, entonces digo, bueno, ¿cómo va a reflotar eso? No sé. Se quedó con ganas de venir, Sí. el compromiso de volver y creo que fue una buena entrevista porque pudimos debatir con alguien oficialista, pero como vos dijiste, pero bueno, Sí, pero no. pero a medias, porque fue para oficialista, porque fue echado del bloque, pero interesante discutir con los libertarios. Sí, Hubo varios interesante. contrapuntos que estuvieron Sí. buenos. Sí, muy necesario también. También. ¿no? Así que les agradecemos a todas las personas, como siempre, estar del otro lado. Síganos en redes sociales, en Instagram, en TikTok, Twitter, YouTube y en Spotify. Nos buscan como Paritarias Libres y nos volvemos a encontrar. ¿Les parece que cerremos? Si tienen ahora más o menos en mente alguna frase de Diego Armando Maradona para cerrar en este día,
para así cerramos, dijimos que al comienzo se lo vamos a dedicar a él, así que ahora podemos conmemorarlo con 1, 2, 3 frases. ¿Qué se les viene a la cabeza? Lo conozco de mañana, de tarde, de noche y de contranoche. Espectacular. ¿Ministro? Yo lo que pienso es que Caputo ya nos hizo una vez esto, nos va a hacer la segunda vez, así que no se nos escape la tortuga. Genial, genial. Y podemos decir que había una que también dijo, si vas a paso y con confianza podés llegar lejos. Así que vamos con el camino de Maradona y obviamente ante todo y como siempre la pelota no se mancha, ¿no? La pelota no se mancha. Siempre. Así nos vamos, cerramos este programa de Paritarias Libres Acordando con Ideas. Nos volvemos a encontrar la semana que viene en el mismo lugar, a la misma hora o no. Bueno, veremos eso. Después lo anunciamos en las redes sociales. Buena suerte y más que suerte.